Uno se pregunta qué es lo más importante en la vida. Y todos queremos tener conocimiento, riquezas, poder, conocer el futuro. ¿Pero es realmente eso lo más importante? Y la Escritura nos aclara en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13, este texto nos aclara con respecto a qué es lo más importante en nuestra vida. Y comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Fíjense, hablar todas las lenguas humanas, conocer todos los idiomas, es algo imposible, pero supongamos que podamos hacerlo. Y no solamente las humanas, sino también las de los ángeles. Pero me falta una cosa, y no tengo amor. Dice: vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Un metal que resuena no tiene sentido para acompañar la música. Si nosotros tocaríamos o cantaríamos solamente con un platillo, suena distorsionado, carece de sentido. Y dice el apóstol: así es si no tenemos amor. Podemos hablar todas las lenguas, todos los idiomas, no solamente humanos, sino también las de los ángeles, pero nos falta una cosa. Y sigue diciendo: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Imagínense entender todos los misterios. ¿Cuántos misterios hay en el mundo? Cosas que nosotros no explicamos, pero cómo funcionan en la naturaleza. Y si tuviese profecía no solamente se refiere a los eventos futuros. Profecía es lo que Dios nos permite conocer en el momento, en el presente, pero también en el futuro. Dice que si tuviésemos profecía, o sea, y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, si seríamos Einstein, más Tesla, más, Elon Musk, todos los grandes sabios de este mundo, y no solamente eso, tuviésemos la fe, de tal manera que esa fe nos permita hacer que una montaña se traslade de lugar. Pero si tengo todo esto, pero no tengo una cosa, amor, dice: nada soy, no existo. Entonces, vemos, y quien lo tituló en la Biblia, es de la preeminencia del amor, lo importante que es el amor. Y uno pudiera decir: sí, pero yo no tengo la profecía, no entiendo todos los misterios, pero yo me preocupo por los demás, a tal punto que le ayudo a los que no tienen. Fíjense lo que dice la palabra: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿qué más noble que repartirle a los que no tienen? Pero repartir todos los bienes, dice. Y el mundo diría: qué bárbaro, mira lo que hizo, qué grande, qué persona. Y a tal punto que ante una situación entrega su cuerpo para ser quemado. La peor manera de morir, pienso muchas veces. Morir en un incendio, quemado lentamente, terrible. Es lo más cercano al infierno que puede sentir una persona. Pero aunque haga todo esto como sacrificio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar todo lo que tengo, puedo entregar mi cuerpo por los demás, pero si no tengo esta sola cosa, este solo elemento del amor, dice que de nada me sirve. Y como si esto fuera poco, dice el texto nos aclara qué es el amor. Y el amor es dos cosas, según el apóstol Pablo: es sufrido y es benigno. Es sufrido porque quien ama sufre, quien ama a sus hijos sufre, quien ama a otra persona que está pasando por una situación buena o mala, pero uno se preocupa y se está en cierta medida sufriendo, porque el amor es sufrido.
pero es benigno. Y el ejemplo de benigno, el más característico, cuando por allí ante una enfermedad nos hacen una biopsia y están esperando si el resultado es maligno o es benigno, y que hay una gran diferencia, porque si es benigno nos dejamos de preocupar. Y como si fuera poco, el apóstol dice lo que no es el amor, lo que no tiene, lo que no es. Y el amor lo que no tiene, dice que envidia. No se duele ante el progreso del otro. Esa es una medida que podemos establecer. Si nosotros, cuando alguien progresa, nos afecta, eso es envidia. Y si tenemos amor, eso no podemos, esa característica no puede estar en nosotros. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y cuando vamos a este ejemplo de envanecerse, de jactarse, podemos conocer nosotros muchos ejemplos, o nosotros mismos habernos jactado ante una situación, pero bíblicamente hay un ejemplo que está registrado en el libro de Daniel, capítulo 4, el verso 29 en adelante, dice, relata el caso de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Él tenía su palacio en Babilonia, y Babilonia es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Aunque ya no existe, pero sus jardines colgantes todavía son considerados como una de las 7 maravillas de toda la historia del mundo. Y dice que en una oportunidad el rey dijo, mirando todo lo que había hecho de esos jardines, su palacio, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, subrayo mi poder, y para gloria de mi majestad. Él hablaba de su yo, edifiqué con la fuerza de mi poder y para mi gloria. Más jactancia que eso no puede existir. Pero dice que aún estaba la palabra en la boca del rey, dice la Biblia, cuando vino una voz del cielo y le dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, dice, y allí habla Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y vemos cómo cambia el discurso. Dice así, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué cambio? Aquel que se jactaba primero de su fuerza, de su gloria, pasa por lo que pasó y reconoce a Dios. Y así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos jactamos, nos envanecemos y decimos, no es esta la casa que yo edifiqué, el auto que me compré, la empresa que logré, con la fuerza de mi sacrificio, para poder vivir bien yo y vivir mejor que los otros? Es lo mismo.
No reconocemos a Dios. Dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y esa debe ser nuestra consigna cuando vemos lo que Dios nos dio. Porque dice la Biblia que no hay nada que no tengamos que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿de qué nos gloriamos? Si lo que recibimos no es nuestro. Sigue diciendo los no hace nada indebido. No busca lo suyo. Hoy el mundo está yendo hacia el individualismo. Si a ti te parece, hacelo. Si te sentís bien, hacelo. No importa lo que los demás opinen. Y aquí dice todo lo contrario. No hace nada indebido, pero no busca lo suyo, sino busca el bienestar de los demás. No se irrita, no guarda rencor. Y eso es un llamado de atención para nosotros. ¿Cuántas cosas nos irritan y cuántas cosas nos duran mucho tiempo? El rencor muchas veces, y porque no tenemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra situación y nuestra condición no está acorde a lo que Dios quiere de nosotros. Y también podemos tomarnos como ejemplo a nosotros mismos, cuántas veces nos irritamos, nos enojamos, pero hay un ejemplo bíblico que siempre me llamó la atención. Y es el de José, está en el libro de Génesis, a partir del capítulo 39, que fue vendido por sus hermanos, o sea, sus hermanos lo despreciaban, tenían envidia porque era el preferido del padre, y entonces no tiene mejor idea que primero lo echaron en un pozo y uno de los hermanos dice, no lo matemos, pero después lo venden y es llevado por esos a Egipto, y dice que allí en Egipto, estando en Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón, de la guardia del faraón. Pero dice la Biblia en varias oportunidades, y eso llama la atención. 39 versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Él estaba como esclavo, pero Jehová estaba con él. Eso dice en el verso 1, en el verso 2, y Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Y sigue diciendo en el verso 21 del capítulo 39, dice, Jehová estaba otra vez con José, y extendió su misericordia y dio gracia en los ojos de Jehová, estando a los ojos del jefe de la cárcel. Y en el verso siguiente, en el 23, dice, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué increíble la condición de José. Pero ¿por qué Jehová estaba con él? Cuando veamos el final de la historia, nos damos cuenta por qué estaba. Porque incluso en Hechos, capítulo 7, verso 9, se recuerda, dice, los patriarcas movidos por envidia, o sea, los hermanos de José, por envidia lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con José? Incluso el faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, cuando le interpreta el sueño, dice, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que él. Miren dónde lo puso Dios. Él no era político, ni le interesaba la política, pero Dios lo llevó ahí. Y después, cuando pasa lo que él había profetizado a través de ese sueño, ¿no es cierto? Y vienen las épocas críticas, y los hermanos tienen que ir y acercarse a él a pedirle porque no tenían para comer. Se preparan y le dicen, en el capítulo último, vamos a resumir la historia, pero dice que van y así le diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Ese hombre que fue vendido por sus hermanos,
que fue maltratado, que fue encarcelado a causa de su honestidad y de su moral, cuando los hermanos vienen lejos de tener rencor por lo que había pasado, mientras escucha lo que le dicen, dice que él lloró mientras ellos hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y le dijeron, hemos aquí por siervo tuyo, hacenos esclavo tuyo. ¿Y cómo puede ser? Ahí entendemos por qué Dios estaba con él. Porque dice que los dos mandamientos principales es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y en esa situación, en vez de tomar venganza, fíjense lo que le responde José. No temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que nosotros, cuando un hermano tenemos alguna diferencia, algún conflicto, hemos sufrido algo, le hablamos al oído, le apuntamos a la cabeza, no al corazón? ¿Por qué? Porque no tenemos esto en nosotros. Nos falta lo principal. Y lo principal es el amor. Dice que el amor no se goza, entre los 8 no del amor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y esta es la verdad, la que está escrita acá, que nosotros tiene que traer gozo cuando traemos a nuestra vida. Y también habla de todo lo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo sufre. Ay, pero esto yo no aguanto. ¿Cómo? Entonces no tienes amor. No tenemos amor. Todo lo cree. No es que sea un ingenuo. Pero si alguien te viene a, un ejemplo, a pedir perdón, ¿cuántas veces no le creemos? Y nosotros tenemos que creerle. Si lo amamos, tenemos que creerle. Si nos dice lo que nos dice no es lo que él siente, es el problema de la otra persona. Ahora, si nosotros, por nuestra condición, no le creemos, no tenemos amor. Dice que todo lo espera. Ay, pero yo no aguanto más, yo quiero ya esto. No. Espera. Pero él no cambia. Espera. Todo lo soporta. Más claro imposible. Dice que el amor nunca deja de ser. Porque Dios es amor. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. En ese momento estaban muy pendientes los discípulos y los cristianos de tener los dones, y tenían el don de lenguas como uno de los que interpretaban, pero dice en la Biblia que esto se va a acabar, que las lenguas se acabarán, dejarán de ser las profecías cuando. Y dice, ¿por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Nosotros no sabemos todo. Simplemente conocemos una parte muy pequeña si vamos al caso, porque cuando más ahondamos en la Escritura nos damos cuenta cuán poco sabemos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero dice, esto se va a acabar, menos el amor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé de lo que era de niño. Y esto nosotros lo hemos vivido. No podemos. Es más, nuestro texto dice, no seamos niños, como niños fluctuantes, no, cambiantes. Dice, ahora le vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. El espejo que habla la palabra de Dios en aquella época era un metal bruñido, o sea, pulido, no era el espejo que nosotros conocemos actualmente, pero donde uno se podía apreciar el rostro, pero oscuramente, no como. Pero dice que ahora entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces le conoceré como fui conocido. Cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es Jesús. Entonces lo que conocemos en parte se acabará porque conoceremos directamente. Ahora lo conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, como Dios nos conoció a nosotros. Dice un salmo: líbrame de los pecados que me son ocultos, los errores que me son ocultos. Y cuántas cosas que nosotros no nos damos cuenta. En ese momento dice que conoceremos como fuimos conocidos. Y termina diciendo el pasaje: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Hoy tienen que estar en nosotros. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener amor. Las tres hoy son importantes. Tener fe es la convicción de lo que se espera y creemos lo que no vemos. La esperanza es lo que nos lleva a vivir cada día conforme a esta palabra. Pero, dice, de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Si tenemos todo lo que quisiéramos, ciencia, profecía, posesiones, brindarnos a los demás con asistencia, pero no tenemos esa sola cosa, que es eterna, que no se acabará nunca, estamos en falta. Que Dios nos ayude más allá de la situación, que nos toca poder considerar esta palabra y que nunca olvidemos que lo más importante es el amor. Dice la Biblia: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Podemos hacer muchas cosas para ser vistos o no hacerlas sin que otros se enteren, beneficencia, ayuda, todo. Pero la gente no nos va a conocer por eso que somos discípulos, sino en que nos amemos los unos a los otros. Por eso fracasan las congregaciones, las iglesias, porque la primera iglesia tenía estas condiciones. Dice que compartían cada día los alimentos, las oraciones, y por lo que era la iglesia, Dios añadía cada día lo que habrían de ser salvos. Los que se acercaban querían ser como ellos, y Dios los añadía. Cuando la iglesia no crece, cuando la congregación se estanca o se disminuye, tenemos que considerar esta palabra. Seguramente que no nos están viendo como discípulos, porque dice que en eso conocerán que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Amén.